A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Luis, soy originario de Puebla, pero radico en Berlín. Llegué a Berlín en pleno invierno. El frío no era como en México, era distinto, más pesado, más silencioso, como si se metiera bajo la piel y no quisiera salir. Era la primera vez que salía del país. Todo me parecía impresionante. Los edificios eran antiguos, el idioma, la gente, pero había algo que no podía explicar. Desde el primer día sentía que alguien me observaba. No veía a nadie, pero lo sentía. Encontré un pequeño departamento en el barrio de Neukölln. Era viejo, con paredes desgastadas y un olor extraño como humedad mezclada con algo viejo. El precio era ridículamente bajo. El casero, un hombre alemán de unos 70 años, apenas me habló. Firmamos rápido, sin muchas preguntas, pero antes de irse, se quedó unos segundos en la puerta, sin mirarme directamente, y me dijo en voz baja: "Si escuchas ruidos, solo ignóralos". No sonrió, no parecía una broma, y eso me dejó intranquilo. La primera noche fue normal, hasta las 3:12 de la madrugada. Abrí los ojos de golpe. Un golpe seco había retumbado en el departamento como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en la sala. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando, y nada. Encendí la luz, me levanté y revisé todo. No había absolutamente nada fuera de su lugar, ni una silla movida, ni un objeto caído. Regresé a la cama intentando convencerme de que la había imaginado, pero justo cuando cerré los ojos, lo escuché de nuevo. Eran pasos bastante lentos, como si alguien caminara descalzo sin levantar completamente los pies. Venían desde la cocina. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yo pensé lo peor. Alguien se metió. Tomé un cuchillo de la mesa de noche y avancé lentamente por el pasillo oscuro. El aire se sentía más frío ahí, más pesado. «¿Aló?», dije intentando sonar firme, pero los pasos no se detuvieron. Seguí avanzando hasta la cocina. Encendí la luz de golpe y no había nada. Todo estaba exactamente como lo había dejado, y el sonido desapareció, como si nunca hubiera existido. Esa noche ya no pude dormir. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, pero yo necesitaba respuestas. En el edificio vivía una mujer turca mayor. Siempre estaba sentada cerca de la entrada. Me acerqué y le pregunté si sabía algo. Al principio, ella no dijo nada, solo me miró, como evaluando si debía responder, y después de unos segundos bajó la voz. «Ahí falleció una mujer». Sentí como algo me recorrió el cuerpo. Era frío, pesado, inquietante. Me contó que hace algunos años una mujer vivía ahí sola. Decían que sufría depresión, pero también que hablaba sola, que discutía con alguien que nadie más veía, que aseguraba que no estaba sola. Una noche simplemente apareció sin vida dentro del departamento. Esa misma noche comenzaron los verdaderos problemas. Estaba acostado intentando ignorar todo cuando escuché un leve clic. Abrí los ojos. La puerta de mi habitación se estaba cerrando lentamente, como si alguien la empujara con cuidado. Me quedé paralizado. «No es real», me repetí en voz baja, pero entonces lo escuché. Detrás de mí, una respiración. Se escuchaba demasiado cerca. Giré de golpe, pero no había nada. Al levantar la vista hacia el espejo, mi sangre se heló.
Había una silueta detrás de mí. Era alta, delgada, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Giré inmediatamente, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y ya no estaba. A partir de ese momento, todo empeoró. Cada noche era más intensa que la anterior. Susurros en alemán que no entendía, pero que sonaban desesperados. Objetos que cambiaban de lugar. Las luces parpadeaban y esa sensación constante de que alguien estaba dentro del departamento, observándome. Hasta que llegó una madrugada, la peor de todas. Desperté sin saber por qué. El cuarto estaba completamente oscuro, pero sentía algo distinto, algo presente. Yo no estaba solo y entonces la vi, sentada en la esquina de mi cama. Era una figura humana, pero no tenía rostro, solo una sombra negra, más oscura que la propia oscuridad del cuarto. No se movía y no respiraba, pero estaba ahí. Sentí como el colchón se hundía ligeramente, como si realmente tuviera peso. Quise moverme, gritar, hacer algo, pero no podía. Mi cuerpo no respondía, y entonces esa cosa habló, pero no en alemán, en español, con una voz baja y rota. No te vayas. Ese fue el momento en que supe que no estaba imaginando nada. Salí corriendo esa misma noche sin recoger mis cosas, sin mirar atrás. Nunca regresé, pero hasta el día de hoy, a veces despierta a las 3:12 de la madrugada y juro que puede escuchar esos pasos arrastrándose muy cerca de mí. Te mando saludos desde Alemania. Mi hermana fue la que me presentó tu podcast. Me llamo José. Yo vendo verduras desde los 18 años. He pasado más tiempo entre cajas, costales y pasillos húmedos que en mi propia casa. La central de abasto no es cualquier lugar. El que no la conoce no entiende. Ahí hay de todo: trabajo, dinero, envidias y cosas. Cosas que no se ven pero se sienten. Todo empezó con un problema tonto por un espacio, un lugar donde acomodar mi mercancía. Nada fuera de lo normal, pero el otro vendedor, don Rogelio, no era como los demás. Era un hombre serio, callado, de esos que te miran pero no parecen parpadear. Discutimos, subimos la voz, pero no pasó a mayores, o al menos eso creí yo, porque antes de irse se acercó demasiado y me dijo en voz baja: "Te vas a arrepentir". No gritó, no se enojó, lo dijo tranquilo, como si supiera algo que yo no. Los primeros días no pasó absolutamente nada, pero después todo empezó a cambiar. La mercancía, ese fue el primer golpe. Verdura fresca, recién traída, se echaba a perder de la noche a la mañana, pero no era normal. No era que se marchitara, se ponía negra, blanda, con un olor raro, como podrido pero distinto. Los demás no tenían ese problema, solo yo. Después fue el dinero, billetes que yo mismo guardaba y desaparecían, cajas que dejaba cerradas y aparecían abiertas, y nadie veía nada, nadie escuchaba nada, y luego mi cuerpo empezó a fallar. Dolores de cabeza constantes, náuseas sin razón, un cansancio que no se quitaba ni durmiendo. Sentía el cuerpo pesado, como si algo me jalara hacia abajo, como si cargara algo encima todo el tiempo. Fui al doctor, me hicieron análisis, todo, y la respuesta fue la misma: es que tú no tienes nada. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Una tarde, una señora que vendía hierbas se me quedó viendo fijo, no como cliente, como si estuviera viendo algo detrás de mí. Se acercó lentamente y me dijo: "A ti te están trabajando". Sentí un vacío en el estómago. No creía en esas cosas, o eso pensaba, pero acepté ir con ella. Me llevó con una curandera en Iztapalapa. Era una casa pequeña, oscura, con olor a copal. Desde que entré sentí algo bastante raro, como si el aire estuviera más denso. La señora me miró fijamente. No me preguntó nada. No necesitó que yo hablara, y solamente dijo: "Te hicieron brujería con tierra de panteón". Se me heló el cuerpo.
Comenzó la limpia, pasó un huevo por todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, rezando en voz baja, palabras que yo no entendía, y de pronto, el huevo se rompió. Sin que nadie lo apretara, el huevo explotó. Lo abrió en un vaso con agua y lo que vi, no lo olvido, eran manchas negras y espesas, como si algo estuviera pudriéndose por dentro. Esto está fuerte, dijo en voz baja. Me pregunto si había tenido problemas con alguien. Le conté de don Rogelio y no se sorprendió, solo asintió como si ya lo supiera. Me dio un trabajo para protegerme, una bolsa con hierbas, un listón rojo y unas instrucciones muy claras. No te lo quites y no respondas si alguien te llama en la noche. Pero ese día todo empeoró. Soñé que estaba en mi puesto, solo. La central estaba vacía, silenciosa. Sentía que alguien me observaba desde los pasillos oscuros entre las sombras, y entonces lo vi. Era don Rogelio caminando lentamente hacia mí, pero algo no estaba bien. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco y sin vida, y esa sonrisa era demasiado amplia para ser real, como si su rostro no estuviera hecho para sonreír así. Se detuvo frente a mí y en un susurro dijo: Ya es tarde. Desperté de golpe, empapado en sudor, respirando con dificultad, pero lo peor no fue el sueño, fue que tenía las manos cerradas, apretadas, y cuando las abrí, había tierra real. Era oscura y húmeda dentro de mi cuarto, lejos de cualquier lugar donde pudiera haber tierra. Ese fue el momento en que entendí que esto no era sugestión, no era cansancio, no era coincidencia, era algo más, algo que me habían puesto, algo que seguía conmigo, y lo más aterrador es que en la central aún hay días en los que siento que alguien me observa y cuando volteo, don Rogelio está ahí, mirándome sin parpadear. Yo sigo trabajando en la central de abasto y este señor todavía me está trabajando. Me llamo Andrea y siempre me han gustado los lugares abandonados. Hay algo en ellos, una mezcla entre historia, silencio y olvido, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Pero después de lo que viví en el antiguo Hospital Juárez, entendí que hay lugares que no deberían ser explorados. Fuimos 3 personas esa noche, 2 amigos y yo. Entramos por una parte de la reja que estaba rota, casi escondida entre la maleza. Desde el momento en que cruzamos sentí algo extraño. El ambiente era pesado, el aire era muy denso, como si el lugar estuviera cargado de algo. No había ruido en la ciudad, ni coches, ni gente, solo silencio, un silencio bastante incómodo. Caminamos por los pasillos. El piso estaba cubierto de polvo, había camillas oxidadas, puertas caídas y paredes manchadas que parecían guardar secretos. El eco de nuestros pasos retumbaba fuerte, como si el lugar no quisiera que estuviéramos ahí. Fue entonces cuando lo escuchamos. Era un canto, suave y lejano, pero bastante claro. No era una canción, era más bien como un rezo. Nos detuvimos en seco. Sentí como la piel se me erizaba. ¿Escuchan eso?, pregunté. Mis amigos se miraron entre ellos confundidos. ¿Qué cosa?, respondieron, pero yo lo escuchaba perfectamente. Era una voz femenina, baja, monótona, repitiendo algo una y otra vez sin pensarlo demasiado. Comencé a seguir el sonido. Mientras avanzaba, el rezo se hacía más claro, más cercano y más presente. Mis amigos me hablaban, me decían que me detuviera, pero era como si algo me jalara, como si necesitara encontrar de dónde venía esa voz. Llegué a una sala, era muy grande y vacía, con ventanas rotas por donde entraban apenas la luz de la luna, y ahí la vi. Era una monja que estaba de pie, de espaldas, completamente inmóvil. Vestía un hábito oscuro, largo, que casi tocaba el suelo. Su cabeza estaba ligeramente inclinada y sus manos juntas como si estuviera rezando. El canto venía de ella. Yo me quedé congelada sin saber qué hacer. Mi mente me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía.
Oiga, dije con voz temblorosa. El canto se detuvo. El silencio que quedó fue peor. La figura permaneció quieta unos segundos y entonces comenzó a girar lentamente, como si cada movimiento le costara o como si disfrutara que yo la estuviera viendo. Cuando finalmente quedó de frente, sentí algo dentro de mí que se rompió. Su rostro no tenía ojos, donde deberían estar. Solo estaba oscuridad profunda y vacía como dos agujeros sin fondo. Su boca estaba entreabierta, pero no sonreía, no expresaba nada. Era un rostro muerto, pero consciente. Yo di un grito que ni siquiera sentí salir, solo sé que rompió el silencio del lugar. Mis amigos llegaron corriendo, escuché sus pasos detrás de mí, pero cuando volteé otra vez hacia la monja, ésta había desaparecido. ¿Qué pasó?, me preguntaron. Yo apenas podía hablar. Les dije lo que vi y lo que escuché, pero ellos se quedaron en silencio. Y uno de ellos me dijo algo que me heló la sangre. Andrea, te vimos hablando sola. Sentí un vacío horrible en el pecho. No había nadie ahí. Salimos del lugar lo más rápido que pudimos. Nadie habló en el camino de regreso, pero desde esa noche nada volvió a ser igual porque a veces, cuando todo está en silencio, escucho ese canto, como si viniera de un pasillo vacío, y en mis sueños siempre estoy en ese hospital otra vez caminando sola, y al fondo ella está ahí, esperándome. Soy Miguel Ángel Bautista y crecí en la Sierra de Oaxaca. Allá desde niño te enseñan cosas que en la ciudad no entienden, que no todo lo que ves es lo que parece, que hay cosas en el monte que no son animales. Mi casa estaba alejada, rodeada de árboles, cerros y silencio. Un silencio profundo que en las noches se volvía pesado. Esa noche todo empezó como cualquier otra, pero había algo raro en el ambiente. Los perros no ladraban, no había grillos y no se escuchaba nada, hasta que de pronto las gallinas comenzaron a alborotarse. Se escucharon golpes, aleteos desesperados como si algo hubiera entrado al corral. Me levanté de inmediato, tomé una linterna y salí. El aire estaba frío, pero no era un frío normal. Era de esos que te ponen la piel de gallina sin razón. Caminé hacia el corral, iluminando el suelo, tratando de ver algo, y entonces lo vi. Era una sombra bastante grande, más grande que un perro. Estaba agachada entre las gallinas, moviéndose lentamente. Pensé que era un animal, un coyote tal vez, o un perro salvaje. ¡Eh! Grité intentando espantarlo. La cosa se detuvo y entonces se giró, pero no salió corriendo. No se agachó y no reaccionó como un animal. Este se levantó en dos patas. Sentí como el cuerpo se me heló por completo. La linterna temblaba en mi mano, pero alcancé a verlo bien. Era una figura alta y delgada, cubierta de algo oscuro como pelo o sombra, pero lo peor eran sus ojos. Estos brillaban y reflejaban la luz, pero no eran de un animal. Había algo en ellos, algo que parecía humano. Nos quedamos viendo en silencio y en ese momento supe que eso que yo vi no era un animal. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin dejar de mirarlo, y entonces esa cosa inclinó la cabeza como si me estuviera reconociendo, como si ya supiera quién era yo. Sentí un terror que nunca había sentido, de ese que no te deja pensar, solo reaccionar. Corrí hacia mi casa sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a alcanzar. Cuando llegué a la puerta, estaba a punto de entrar, pero escuché algo detrás de mí muy cerca. Era una voz rasposa, como si no estuviera acostumbrada a hablar. Miguel. Me quedé congelado. Esa cosa sabía mi nombre. No quise voltear. Entré de golpe y cerré la puerta empujándola con todo mi peso. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Me quedé sentado con un machete en la mano, escuchando y intentando esperar por si aparecía, y en algún momento de la madrugada escuché pasos afuera, dando vueltas alrededor de mi casa, como si algo me estuviera rodeando. A la mañana siguiente salí. El corral estaba destrozado, mis gallinas estaban sin vidas pero no comidas,
solo tiradas, y en la tierra había huellas. No eran de perro, no eran de ningún animal que yo conociera. Parecían pisadas humanas pero deformes. Ahora, desde esa noche, nunca vuelvo a salir cuando escucho algo afuera, porque en la sierra uno aprende algo muy importante. Cuando algo te llama por tu nombre en la oscuridad, no debes responder, porque puede ser que esta cosa no sea humano. Me llamo Rosa y soy de Veracruz. En mi pueblo, todos sabían de doña Elvira, pero nadie hablaba de ella en voz alta. Esta señora vivía sola en una casa vieja de madera al borde del camino, siempre con las ventanas cerradas, siempre en silencio. Toda la gente decía que era bruja, que salía en las noches, que no envejecía, que había gente que la había visto hacer cosas que no eran humanas. Yo nunca creí en eso, hasta esa noche. Era bastante tarde, el pueblo ya estaba en silencio, solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las láminas de algunas casas. La vi pasar frente de mi ventana. Ella estaba encorvada, con un rebozo negro cubriéndole la cabeza. No sé por qué, pero sentí la necesidad de seguirla. Salí sin hacer ruido, manteniendo una distancia, caminando entre las sombras. Ella no volteaba, no parecía notar que yo la seguía. Llegó a su casa, abrió la puerta y entró, y después todo se quedó en silencio. Yo me quedé afuera esperando, sintiendo cómo el corazón me latía cada vez más fuerte. Pasaron algunos minutos, tal vez 5, tal vez 10, y entonces lo vi. Una luz que comenzó a salir por la ventana, que al principio era débil, pero poco a poco se hizo más intensa, más brillante, con un tono anaranjado como fuego. Yo me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era un error. Me asomé por la ventana y lo vi. No lo puedo olvidar. Doña Elvira estaba en medio del cuarto, pero no estaba completa. Su cuerpo estaba separado. Sus pies no estaban unidos a sus piernas. Estaban a un lado, como si alguien los hubiera colocado ahí. Su cabeza flotaba ligeramente por encima de su cuerpo, inclinada, con los ojos abiertos, y su rostro no era el de una persona normal. Sonreía, pero no de una forma humana. Era una sonrisa vacía y antinatural. Quise gritar y quise correr, pero no podía moverme, y entonces comenzó. Su cuerpo empezó a emitir una luz. Primero era tenue y luego más fuerte hasta que se volvió en llamas. Pero no eran llamas normales, no consumían nada, no quemaban la casa, eran parte de ella, y en cuestión de segundos ya no había cuerpo, solo una bola de fuego flotando. Sentía que el aire se me iba, la bola comenzó a moverse, se elevó lentamente y atravesó la pared como si no existiera. Salió al exterior. Yo no pude contenerme y grité. Fue un grito seco e instintivo, y en ese instante la bola de fuego se detuvo en el aire. El tiempo pareció congelarse, la luz dejó de moverse y lentamente giró hacia mí. Sentí como algo me atravesaba, como si me estuviera viendo, reconociendo. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando, y entonces se acercó un poco más, no demasiado, pero sí muy cerca, solo lo suficiente para hacerme entender que sabía que yo estaba ahí. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a mi casa, solo sé que cerré la puerta y no dejé de temblar toda la noche. A la mañana siguiente, nadie habló de eso, pero cuando volví a ver a doña Elvira, ella estaba parada fuera de su casa, mirándome y sonriendo, de la misma forma. Desde esa noche, nunca volví a salir después de que oscurece, porque en mi pueblo hay cosas que vuelan en el cielo y no son estrellas. Esta señora falleció hace ya algunos años, pero todavía la gente habla de ella. Me llamo Carlos, soy del Estado de México. Tuve un accidente automovilístico, pero no fue un choque cualquiera. Fue de noche, estaba lloviendo, la carretera estaba casi vacía y por alguna razón sentí una inquietud que no podía explicar. Todo pasó en segundos, una luz, un frenazo,
el sonido del metal retorciéndose y luego el silencio. Dicen que estuve muerto unos minutos. Eso fue lo que me dijeron después, los doctores, los paramédicos, pero yo recuerdo todo. Recuerdo que abrí los ojos, pero ya no estaba en la carretera, estaba en un lugar oscuro. No era un cuarto, no era un espacio cerrado, era nada, un vacío absoluto, sin paredes, sin suelo, sin cielo. No sentía mi cuerpo y no podía moverme, pero estaba consciente y no estaba solo. Había algo ahí. No lo veía claramente, pero sabía que estaba frente a mí, una presencia inmensa y antigua. Esta no tenía rostro y no tenía forma definida, pero entendí lo que era. Era la muerte. No porque alguien me lo dijera, no porque lo viera como en las películas, sino porque lo sentí. Era una certeza. Quise hablar, preguntar y gritar, pero no tenía voz. Y entonces comenzó, no con palabras, no con imágenes claras, sino con recuerdos. Mi vida empezó a pasar frente a mí, pero no como un video. Era más real que eso. Sentía todo otra vez. Momentos buenos, momentos que había olvidado, pero también mis errores. Las veces que lastimé a alguien, las decisiones que tomé mal, las cosas que nunca arreglé y lo peor, no podía apartar la mirada. Era como si me obligaran a verlo todo, a sentirlo todo sin poder escapar. Quise detenerlo, quise cerrar los ojos, pero no tenía el control. En medio de todo esto, sentía una presencia observándome y juzgándome, no con enojo y no con odio, sino con algo peor, con indiferencia, como si yo fuera solo una cosa más, algo insignificante. Cuando todo terminó, volví a ese vacío y entonces eso me habló, pero no fue con voz, fue dentro de mí, como un pensamiento que no era mío. Aún no. Esas dos palabras resonaron en todo, y en ese instante sentí algo, como si me empujaran, como si me arrancaran de ese lugar. Yo desperté en el hospital con luces, ruido, personas gritando de vuelta, pero algo no regresó igual, porque desde ese día nada se siente igual. A veces cuando estoy solo, siento esa presencia otra vez. No la veo y tampoco lo escucho, pero sé que está ahí, observando y esperándome, como si supiera que tarde o temprano voy a volver. Hay algo que es bastante inquietante. A veces cuando cierro los ojos, puedo sentir ese mismo vacío, ese mismo lugar, como si nunca me hubiera ido realmente. Me llamo Daniel y soy de Monterrey. Mi mamá falleció en 2020. Fue algo que nunca estuve preparado para enfrentar. La enfermedad avanzó rápido y cuando me di cuenta, ya estaba en un hospital, despidiéndome sin querer hacerlo. Los días después de su muerte fueron bastante extraños. La casa se sentía vacía, pero no completamente sola. Había momentos en los que juraba escucharla en la cocina, o al menos su voz, llamándome desde otro cuarto. Pensé que era parte del duelo, que mi mente estaba tratando de adaptarse. 3 días después del funeral, pasó algo que no puedo explicar. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba acostado sin poder dormir, viendo el techo en silencio, cuando de pronto mi celular comenzó a vibrar. Al principio yo no le di importancia, pensé que era cualquier llamada, pero cuando miré la pantalla sentí como el estómago se me hundía. Era su número, era el número de mi mamá. Me quedé paralizado unos segundos mirando el teléfono, esperando que dejara de sonar, pero no lo hizo. Seguía vibrando, insistente, como si realmente alguien estuviera esperando que contestara. Mis manos comenzaron a temblar. Sentía un frío extraño recorriéndome el cuerpo y aún así contesté. Me llevé el teléfono al oído sin decir nada durante unos segundos, pero solo había silencio, un silencio profundo, y entonces la escuché. Hijo. Era su voz, no parecida y no similar, de verdad era ella, la misma entonación, la misma forma de decirlo, como cuando me hablaba en casa. Sentí que el corazón se me detenía. Quise responder, decir algo, preguntar, gritar, pero no pude. La llamada se cortó, así de simple, como si nunca hubiera pasado. Me quedé con el teléfono en la mano sin moverme. Pensé que tal vez lo había imaginado, que era el cansancio, el dolor, pero no.
Cuando revisé el celular, allí estaba el registro de la llamada. Yo intenté marcar de vuelta, pero una grabación respondió: "El número que usted marcó ya no está disponible". Ese número ya no existía. La compañía lo había dado de baja después de su muerte. Desde esa noche no he vuelto a recibir ninguna otra llamada, pero a veces cuando el teléfono vibra en la madrugada, siento miedo de mirar la pantalla, porque una parte de mí sabe que si vuelve a ser ella, tal vez esta vez no quiera solo decir hijo. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.